Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes lo quieren ver, está en nuestra página de Facebook. También lo encuentran en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida, como siempre, a esta mesa, Amanda. Muchas gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y Alina Dieste, periodista uruguaya y corresponsal de la agencia France Press, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Óigame, hay final de su equipo, el Real Madrid, de la Champions League, el 26 de este mes, a las 2:45 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, contra el Liverpool. ¿A usted la deja dormir Mohamed Salah, el delantero? Ese tipo les puede dañar la cosa. Sí, la verdad es que vi los partidos, no este último, pero he visto algunos partidos de Champions del Liverpool y da bastante miedo. Es un rival muy difícil, pero yo creo que cuando un equipo llega a una final de Champions, lo que se encuentra al otro lado necesariamente va a ser difícil. Y claro, ahí es una ocasión muy importante porque se han creado muchas expectativas alrededor del Madrid. Podría ser histórico que ganara 3 Champions seguidas, pero bueno, creo que hay que ser muy prudente. Y en este último partido contra el Bayern Múnich no les iba ayudando un poco el árbitro, los del Madrid, con ese penalti, una mano clarísima de Marcelo. Fake news, Juan Carlos. Pepe Díaz Briceño, ¿de qué equipo es? El equipo local en México es el Cruz Azul, le llamamos el Frustra Azul ya porque tenemos casi 2 décadas sin ser campeones, pero toda mi familia trabaja en Cementos Cruz Azul, que es propiedad de este equipo, entonces no puedo quitarme el fútbol de encima. ¿Y Alina Dieste? Yo soy de Nacional en Uruguay. Nacional de Montevideo. Nacional de Montevideo, sí, pero bueno. ¿Y es mejor que el Peñarol, el Nacional? Bueno, los de Peñarol dicen que no, que son lo máximo, pero bueno, es una rivalidad. ¿Usted sabe que el origen de la palabra hincha tiene que ver con el Nacional? No, ¿No sabía eso? Sí, claro, pues les voy a contar la historia, la pueden comprobar donde quieran. Cuando empezó el fútbol en Uruguay, tal vez es el país que tiene el fútbol más antiguo de América, la gente cuando iba al estadio, los aficionados, no gritaban ni aplaudían mucho. Y la única persona que aplaudía al Nacional era un hombre que iba siempre corriendo en la raya lateral animando a los jugadores. Y este hombre era el que inflaba los balones, o sea, lo que llaman el hinchapelotas. Y ese es el origen de la palabra hincha, del hombre que inflaba los balones del Nacional de Montevideo. Pero qué bueno. En los años 40. Bueno, oigan, vamos a hablar de Stormy Daniels. Este requiere una explicación pues clara para que la gente pueda entender y tiene que ver con este escándalo de una actriz porno que se llama Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, que ella dice haber tenido un romance, una relación sexual con el señor Donald Trump en el año 2006, cuando él ya estaba casado con Melania Trump, y hacía poco habían tenido su hijo, el hijo que tienen en común Melania Trump y el presidente, el que se llama Barron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? 11 días antes de las elecciones de noviembre de 2016, del 8 de noviembre, cuando fue elegido Donald Trump presidente y fue derrotada Hillary Clinton, un abogado independiente que se llama Michael Cohen, abogado de Donald Trump, le pagó a Stormy Daniels $130,000 para que ella no siguiera contando y no contara detalles de esta relación sexual que supuestamente había sostenido con el entonces multimillonario neoyorquino Donald Trump. Trump, sin embargo, no se refirió al asunto y después dijo que él no había tenido ninguna relación. La Casa Blanca ha dicho que ahí no ha habido prácticamente ninguna relación. Luego este año, el 13 de febrero, Michael Cohen confirmó que él sí le pagó $130,000 a Stormy Daniels de su propio peculio, de su propio dinero. Después, el 25 de marzo de este año, Stormy Daniels apareció en una entrevista en el programa 60 Minutes, 60 minutos de la CBS, con el señor Anderson Cooper, el periodista, y dijo que en un momento dado ella fue amenazada en un estacionamiento. Alguien le dijo que no se metiera más con el presidente Trump. Incluso amenazaron a la hija de Stormy Daniels. Hace pocos días, el 5 de abril, hace prácticamente un mes, Donald Trump en el Air Force One, el avión presidencial, cuando los periodistas le preguntaron si él sabía de dónde había salido ese dinero de Michael Cohen para Stormy Daniels, dijo que él no tenía ni idea, que eso era dinero del señor Cohen, que él no sabía qué había pasado. Pero posteriormente, el 9 de abril, 4 días después, se llevaron una cantidad de documentación de las oficinas de Michael Cohen. Y aparentemente se llevaron incluso teléfonos donde había rastros de comunicaciones entre el abogado y el señor Donald Trump. Y el 2 de mayo, hace ya muy pocas horas, en un programa con Sean Hannity, un periodista de la Fox, Rudy Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, que ha sido fiscal general y que ahora forma parte del equipo de abogados de Trump,
dijo que Donald Trump le reembolsó a Michael Cohen ese dinero, esos $130,000 que Cohen le pagó a Stormy Daniels. Y aquí se genera entonces una polémica. Hay quienes dicen que puede haber habido una violación de la ley por parte del señor Trump, porque una ley de ética de gobierno de 1978, según la cual una persona como Trump, un funcionario como Trump, pues tenía que haberles contado a las autoridades de cualquier transacción de más de $10,000 que hubiera hecho. Y en este caso, y el propio Trump además en su cuenta de Twitter ayer confirmó que él sí le pagó a Michael Cohen este dinero. Bueno, aquí la pregunta es, ¿está metido en líos después de lo de Giuliani el señor Trump con las autoridades estadounidenses? Aquí está la portada del Washington Post y dice que esto puede incrementar, atizar, avivar el caso de los investigadores y de los fiscales, especialmente del señor Mueller, Robert Mueller, el fiscal especial. Está metido en líos desde antes de que Rudy Giuliani abriera el pico hablase en la entrevista de la Fox. Esta manera de contar lo que se había negado previamente, que en efecto sí que estaba Trump detrás de ese pago, de ese dinero, no solamente era conocedor, sino que luego el de su propio bolsillo se lo pagó al abogado. Esto puede verse como un desliz o como un control de daños. Yo creo que tiene más que ver con un control de daños. Las dos cosas, tanto que Cohen pagara ese dinero por sí mismo como que lo pagara Trump, crea problemas para Trump. En el caso de que fuera Cohen, porque puede suponer una donación en campaña no declarada. Si ese dinero, como la entrevista de Giuliani dejó claro, se pagó para evitar daños a la imagen de la candidatura de Trump en la recta final de la campaña, puede entenderse como una ayuda en campaña. Entonces, ¿quién pagó ese dinero? Puede considerarse una donación no declarada. Si lo pagó Trump, en efecto es lo que comentabas, es una transacción de un montante que el candidato tendría que haber declarado. En cualquier caso, esta revelación crea más problemas. Crea el problema de que dejan al presidente como un mentiroso, porque él en el avión presidencial negó tener conocimiento de este pago, versión que acaba de cambiar, y puede crearle... en este caso esta mentira no podría tener consecuencias legales porque la dijo en un avión presidencial ni lo dijo delante en el marco de ninguna investigación, de ninguna testificación jurada. Pero sí que hay personas de la administración y gente del entorno de Trump que ya han pasado por las investigaciones del FBI y las investigaciones del fiscal especial, que han podido cubrir al presidente en su versión hasta ahora oficial, y esto sí que han podido mentir en una declaración jurada. Con lo cual, este control de daños de Giuliani seguramente han hecho un cálculo y han considerado que es un mal menor, pero sí que puede causar unos cuantos problemas. Pepe Díaz Briceño. Sí, me parece fascinante toda la saga, Juan Carlos, como decíamos aquí en esta mesa previo a esta semana, esa introducción que usted presenta del caso cada vez se hace más grande, porque se complica cada vez más esta trama. Lo que me parece relevante son dos cosas. Una, que hay canales de la población estadounidense, hay ciertos sectores que viven ajenos a esta polémica y viven su vida pues en el día a día viendo los partidos de fútbol americano, el béisbol, pues realmente desconectados realmente de la discusión. Ahora, en el círculo rojo donde se discute la política y toda la economía y en particular lo que ocurre en la Casa Blanca, pues sí, la trama se sigue como una telenovela de mini capítulo en mini capítulo. Y realmente la pregunta aquí es, ¿está Trump en el control de toda esta trama? Cuando Giuliani sale la noche de 2 días atrás con Giuliani sale a decir esto en Fox, ¿lo dice de manera espontánea o es porque el presidente Trump le dice que vaya y diga esto? Queda claro que Trump sabía de antemano lo que iba a decir Giuliani, parece que el resto de la Casa Blanca no lo sabe, y esto habla pues básicamente de la naturaleza de lo que será, por la que será recordada la presidencia de Trump. No sabemos cuánto tiempo estará en el poder, si serán solo 4 años, menos si ocurre cualquier cosa inesperada, o hasta 8 años. Pero cuando lo veamos en el largo plazo, veremos que condujo una presidencia pues muy al estilo como condujo su conducta otra vez en los 90s, en la guerra de los tabloides en Nueva York.
cuando filtraba información se hacía pasar por su vocero, atacaba a su ex esposa, una verdadera lucha de lodo, y es como él pues sabe gobernar su empresa y ahora lo traslada a la presidencia. Los riesgos son graves en el sentido de que no es una empresa, es una presidencia que tiene que conducir, pero lo que no queda claro todavía es el objetivo de la investigación de Mueller. Todavía no sabemos exactamente cuál es, como se dice en inglés, el endgame que tiene el señor, el fiscal, pero sí se sabe que pues incluso las cuestiones del señor Cohen, el abogado de Trump, pues habían estado fiscalizadas, se dicen escuchas por teléfono, pero más bien monitoreo de telefonemas previos a la famoso pues rastreo, decomiso de cosas que hicieron en su oficina en abril en Nueva York. Entonces, para el presidente Trump hay muchos frentes abiertos. Alina Dieste. Bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo el público norteamericano sigue creyéndole o descreyéndole al presidente, y parecería que las mentiras no le importan. Según una investigación del Washington Post, 3.000 mentiras, o por lo menos afirmaciones engañosas, hizo Trump desde que asumió. Esto es un promedio de 6,5 por día. 6,5 al día, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A la gente no le importa que le mientan y que le digan una cosa y después le digan la otra y no pasa nada? Eso me parece interesante porque podría tener que ver con la aceptación o no de esta situación. También Bill Clinton mintió. Mintió cuando dijo que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, y finalmente se supo que sí habían tenido relaciones. Entonces, el tema de la mentira me parece un ángulo para ver desde el punto de vista del público. Pero después están las consecuencias, porque por más que la gente no le importe si el presidente le miente, o aparentemente no le importe, o no lo sepa, o no esté informada, hay consecuencias legales. Este es el presidente de Estados Unidos y puede haber institucionalmente, aquí hay mecanismos legales para, en último término, quizás destituirlo. Entonces creo que Mueller ahora, además de la investigación sobre la eventual trama rusa y cómo puede haber incidido en la elección presidencial, lo cual sería un grave problema, y después si el presidente obstruyó o no la justicia, que es la segunda cosa que investiga Mueller, bueno, va a sumarse a todo esto qué pasó con Cohen, de esos dineros que aparecieron, que son dineros aparte de extorsión de alguna forma, por más que Trump se haya defendido diciendo, bueno, esto ocurre mucho entre los ricos y famosos, ¿no? Sí, los ricos y famosos hacemos esto todo el tiempo. Bueno, pero el presidente de Estados Unidos quizás no tiene esa posibilidad, está un poco más restringido. Así que, como dicen mis colegas, este es otro capítulo en el teleteatro, pero con cada vez acercándose, poniéndose más interesante, ¿no? Parece un poco frívolo verlo así, en realidad puede tener consecuencias muy graves. Es verdad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay información aquí en la revista The Economist sobre México. En su país hay elecciones presidenciales el próximo 1 de julio y el presidente se posesiona el 1 de diciembre. Es decir, en menos de 2 meses se conocerá quién va a ganar las elecciones. En las encuestas está de primero con una ventaja de más de 15 puntos Andrés Manuel López Obrador por el partido Morena, por el movimiento, y después viene el señor Ricardo Anaya, que representa una alianza del PAN, el PRD y un movimiento ciudadano. Y más abajo José Antonio Meade, el candidato del PRI, y posteriormente aparecen Margarita Zavala y el Bronco. La revista The Economist habla sobre la violencia en México en la edición de esta semana. Hay que recordar que aparentemente el número de homicidios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI ha superado ya el número de homicidios de la presidencia de Felipe Calderón, que era del PAN. El número de averiguaciones, según veamos aquí, hay 104.583 averiguaciones por homicidios que se han producido aparentemente en el gobierno del señor Peña Nieto. Lo que dice The Economist es que una parte importante del programa, de la estrategia de los candidatos, de lo que plantean, es cómo van a luchar contra los homicidios y contra la violencia. Y la conclusión que saca The Economist es que lo que proponen no sirve prácticamente para nada. Aquí da el reportero de The Economist, el corresponsal, hace un artículo desde un pueblo que se llama Apaseo el Grande, una ciudad de 85,000 habitantes. Ha habido 43 homicidios ahí en lo transcurrido del año 2018, es decir, la misma cantidad de homicidios que ha habido en Londres en el mismo periodo, y Londres es una ciudad 100 veces más poblada que Apaseo el Grande. Y cuenta muchas más cosas acerca de la delincuencia organizada en México. Pero dice The Economist, por ejemplo, que tanto Anaya como Meade dicen, cuando les preguntan cómo luchar contra la delincuencia, que lo que hay que hacer es cumplir la ley, pero pues eso suena realmente demasiado obvio. Incluso Meade dice que hay que cuadruplicar la capacidad investigativa del Estado, pero no dice cómo. Y en cuanto a López Obrador, pues él ha señalado primero que quiere darles amnistía a algunos delincuentes,
Por otro lado, ha dicho que la solución para la forma de evitar la delincuencia es reducir la pobreza, que parece una fórmula elemental, pero también tampoco dice cómo. Y además ha señalado que para lidiar con las bandas criminales, pues va a llamar al Papa Francisco para que sirva de mediador. ¿Qué es lo que pasa con los candidatos mexicanos? Es muy flojo lo que plantean, es muy débil, es muy malo. Sí, el tema de la delincuencia y en particular la violencia es el tema central de la campaña de México junto al tema de la corrupción. Son los dos temas que tocan a la vida diaria de los mexicanos y pues básicamente López Obrador pues ahora según las encuestas más recientes tiene 18 puntos de ventaja y pues uno pensaría que habría presentado un programa preciso, claro y pues interesante para el electorado sobre cómo atacar estos dos principales problemas. En el caso de la violencia, y me parece que ha sido un tema que ha sido discutido en los últimos días en México, es a qué se refiere López Obrador con amnistía. Y eso es una solución a este problema que describe el artículo de The Economist. Bueno, pues resulta que la amnistía no es una amnistía, sino que habla de un proceso de pacificación y de reconciliación nacional que tiene que ocurrir en las distintas ciudades como una medida inicial para atacar el problema de la violencia. Esto sigue siendo muy etéreo, muy poco asible de exactamente a qué se refiere, pero también habla de un desconocimiento, y esto es preocupante, del principal candidato que va liderando las encuestas sobre la naturaleza de la violencia en México. Hay que decir, según los especialistas, que la violencia en México no es una, y esto puede aplicar a otros países. La violencia en Tijuana no es la misma violencia en Ecatepec, un suburbio al norte de la Ciudad de México. Cada una tiene motivos y razones diferentes. Por ejemplo, en el artículo de The Economist, el tema central que ha disparado la violencia ahí es el robo de combustible en esa región. Pero a ese se le pueden añadir distintas cosas. El tema de las drogas, el tema de la coordinación policial, el tema del desempleo, el tema de la impunidad, la falta de coordinación. Es todo un conglomerado de cosas que no se resuelven con una varita mágica de un día para otro. La reducción de la violencia va a tomar pues una generación, Juan Carlos. Realmente, si nos va bien, si al final de la administración del próximo gobernante en México se reducen, digamos, los homicidios a la mitad de lo que ocurren ahora, la tasa de mortandad, pues será fantástico, pero sigue siendo un número altísimo, similar a los primeros años del presidente Calderón. Es decir, ser optimista es difícil en este tema y sería bueno que los candidatos presentaran pues, temas más concretos. El propio Ricardo Anaya dice se debe transformar la justicia, se debe ser más eficiente. El propio José Antonio Meade, que es el actual, el número 3 en las encuestas, también deja muy poco claro de por qué no hizo su partido lo que ahora está proponiendo él en la mesa de la elección. Es decir, nadie tiene claro, pero eso sí, lo que hace falta, y eso es una parte que preocupa a muchos, es la falta de capital social que se está quebrando cada vez más y más de la confianza de los ciudadanos en el sistema. Bueno, yo quiero referirme específicamente, es gravísimo todo esto que está pasando en México desde que se lanzó la guerra contra las drogas. Yo creo que ahí está el comienzo de toda esta ola de violencia, por lo menos los analistas la atribuyen. 2006, cuando Calderón lanzó la guerra contra las drogas, México está en un lugar bastante complicado, muy cerca de Estados Unidos, y como pasaje, ¿no?, del tema de la droga que viene de Sudamérica, de Centroamérica, que bueno, le ha contaminado de muchas maneras ya un sistema complejo desde el punto de vista de corrupción, de debilidad institucional y demás. Pero bueno, quiero referirme específicamente a la muerte de candidatos. Y cuando digo esto, uno dice, bueno, muerte de candidatos es gravísimo, y sin embargo, para los candidatos presidenciales, hablo de candidatos, en la elección del 1 de julio va a haber 3.000 puestos en juego. Sí. Esos 3.000 puestos en juego incluyen, obviamente, además del presidente y demás autoridades locales, autoridades regionales. Y es interesante ver que están matando, y vienen matando ya desde que empezó el proceso electoral, 78 candidatos. Eso podría poner en cuestión incluso la legitimidad de las elecciones, porque todas esas personas, muchos luchaban o tenían un discurso contra la corrupción, específicamente contra los problemas derivados del narcotráfico. Y bueno, creo que los candidatos, los que tienen más chances de ganar, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, no ha
no se han referido específicamente a eso, porque como bien dice Pepe, el problema es que una cosa es los estados como Guerrero, donde el problema de los homicidios es gravísimo y altísimo, y otro es Ciudad de México. Entonces parecerían como encerrados, suele pasar mucho en países latinoamericanos, las ciudades tienen una realidad muy diferente a las zonas rurales. En general, los índices de asesinatos y de violencia son mucho mayores en zonas alejadas de la capital. Entonces, creo que este es un problema no solamente grave desde el punto de vista, obviamente, de la muerte de cualquier persona, pero cuando están matando además candidatos que están tratando de luchar contra la situación que está, o por lo menos denunciando lo que está pasando, es aún más grave, y es más grave que los candidatos no estén hablando de este tema específicamente, ¿no? Y estén diciendo, miren, esto es lo que vamos a hacer para impedir que los que quieren trabajar junto a nosotros los maten. Me pareció muy polémico, pero quizás una cosa muy pragmática lo que hizo el obispo de Guerrero, Rangel, que se reunió con narcotraficantes supuestamente y les dijo, por favor, no maten más candidatos. Es terrible verlo así porque, bueno, maten a todo el resto, ¿no? Sí, no es que uno tenga, ¿no? Pero por lo menos no candidatos, pero sí un esfuerzo por decir, vamos a sentarnos a hablar de este tema, vamos a tratar de encontrar una solución de verdad. Y bueno, y siempre sobrevuela lo mismo, ¿no? Hay que seguir la guerra contra las drogas, ¿esa es la manera de acabar con este problema? Claro. Hablaba Pepe del robo de combustibles, calcula en 1.600 millones de dólares al año, el robo de gasolina. Y por otro lado, en cuanto a los homicidios, la policía investiga solamente una cuarta parte de los homicidios que se producen. Amanda Mars. Pues precisamente iba a comentar que conocemos muy bien este tipo de números, de cifras y estadísticas, pero conocemos muy poco de los números, de los recursos que los candidatos creen que pueden movilizar para frenar esta sangría y esta violencia. Sin duda, frenar de verdad, reducir de verdad la violencia que tiene, como comentaban, motivos y raíces tan diversas, llevará a esa generación de la que hablaba Pepe. Pero es verdad que el votante necesita saber que a corto plazo se van a hacer cosas y hace falta un plan de choque. Ese plan de choque necesita dinero y necesita financiación, y es muy poco lo que hemos leído sobre eso, es muy poco lo que hemos leído sobre medidas concretas y muy poco sobre lo que hemos leído sobre el dinero con el que se va a pagar y cómo se va a dotar. Y ese es el termómetro perfecto para saber los sólidos que son los planes. Si uno habla de transformar la justicia, ¿a qué se refiere? A dotar de más jueces, a que los jueces que trabajan tienen más espacio para investigar, más tiempo, acelerar los pleitos. Todo eso requiere dinero. Si queremos más seguridad en las calles, ¿eso qué significa más seguridad en las calles? Yo entiendo que significa más policía, mejor policía, más control sobre la policía. Todo eso necesita dinero. ¿Hemos oído hablar de todos esos números? Creo que muy poco, y eso es lo que necesita. Yo creo que eso es lo que necesita el electorado mexicano, poder saber qué va a pasar al día siguiente, qué a corto plazo, aparte de, por supuesto, estas medidas de educación, de reducción de las desigualdades, de la exclusión. Aparte de eso, ¿qué va a pasar al día siguiente en su pueblo? ¿Cuántos más policías va a haber paseando por su pueblo y cuánto van a estar pagados y cuánto van a estar controlados? Quiero seguir con usted, Amanda, sobre otro tema que es escandaloso y tiene que ver con la Academia Sueca, la que confiere otorga los premios Nobel de Literatura, entre otras cosas. Hace pocas horas dijeron los señores de la Academia Sueca que este año no van a conferir, no van a dar el Premio Nobel de Literatura. Esto ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1935 quedó desierto el premio, pero tampoco se otorgó en 1914, ni en el 40, 41, 42 y 43 por la Segunda Guerra Mundial. Y en otras ocasiones además se ha postergado y se ha dado al año siguiente. En este momento lo que ha dicho la Academia es que el año entrante, en el 2019, van a entregar el del año 2018 y el de 2019. ¿Cuál es la razón por la cual ha tomado esta determinación? Hombre, por un escándalo de acoso sexual. Resulta que el protagonista es Jean-Claude Arnault, que es el esposo de una integrante importante de la Academia, de Catalina Frontenson, y ella además ha renunciado. Contra este señor ha habido acusaciones de 18 mujeres, él es dramaturgo y es fotógrafo, y además la Academia le ayuda en unos proyectos en una fundación que él tiene. Ha habido incluso algunas denuncias por violación de algunas de estas mujeres. Su esposa ha renunciado, ella era la secretaria permanente, y la secretaria permanente de la Academia también, que se llama Sara Danies. Todo esto lo sacó a la luz pública la periodista Matilde Gustafsson en un periódico llamado Dagens Nyheter. La pregunta es,
Como consecuencia de todo esto, muchas personas se han abstenido de continuar en la junta directiva de la academia, de los miembros de la academia. Hay 18 escaños ahí, solamente están activos 10. Hay incluso 2 personas que han decidido boicotear lo que está pasando en la academia porque parece que esto se conocía hace mucho tiempo. ¿Queda muy debilitada la academia sueca después de un escándalo de estas características? Completamente debilitada. Queda completamente debilitada y yo diría que el hecho de que se tenga que suspender la decisión de entregar el galardón y se pasa el año que viene me parece una buena noticia. Hay que vivir esto con anormalidad, hay que vivir esto con estupor y no hay que dar este año ese premio, ya se dará el año que viene. La academia queda debilitada no porque haya tenido a un presunto acosador sexual o un presunto depredador sexual. Nunca una institución queda debilitada por eso. Queda debilitada por cómo reacciona a eso. Es como en un gobierno uno no puede controlar que no le salga una persona corrupta o en un partido político, que haya una manzana podrida. Se trata tú qué haces con esa manzana. Y el silencio de estos años, cómo se ha callado las quejas de las mujeres, las cartas que se hicieron, esto que fuera Vox Populi y no se hiciera nada, eso es de una gravedad tremenda, ¿no? Había uno de los relatos sórdidos de este escándalo es el de una mujer que en un cóctel directamente fue agredida por Arnaud, por los genitales y bueno, la gente que estaba allí en el cóctel vio el episodio, vio lo que había pasado y la conclusión fue, ya ha vuelto a perder los papeles, ¿no? En una situación así, ¿no? Esto es uno de los relatos de todo este escándalo y es un buen ejemplo. Cuando una institución así se toma con esa ligereza los abusos a las mujeres, es cuando le dicen a las mujeres que son ciudadanos de segunda. Es una humillación para las víctimas y para las mujeres en general, que saben que los abusos salen muy baratos. Alina. Bueno, yo creo que esa es otra manifestación del basta ya, ¿no? No se va a tolerar más. Creo que es bueno que pasen, que se sepa. Yo siempre, bueno, todos los periodistas en realidad siempre queremos que se sepan las cosas, que haya la mayor transparencia posible. Y me parece que es un buen ejercicio para la academia quedar un poco en el ojo de la tormenta también y legitimarse, porque nadie le crea una institución viciada. Y entonces, como los premios son muy prestigiosos y todo el mundo aspira, es como tener un Nobel, es una cosa buena, me gustaría que siguiera siendo así, en honor de Nobel, de alguna forma, que los premios tuvieran un sentido. Y si sabemos que están delegitimados o sucios por actos que no deberían ser permitidos, entonces pierden valor. Así que está muy bien que finalmente salgan a la luz cosas así y que sea de verdad un basta ya. Pepe de Briceño. Sí, me parece muy relevante, sobre todo el mensaje que manda, ¿no? Dada la prominencia que tiene el premio Nobel alrededor del mundo, es una noticia que llegará a todas las esquinas y es relevante que la gente se entere de esto y que poco a poco la cultura del alto al abuso se ve imponiendo incluso en los rincones más insospechados. Pues sería tonto pensar que es el último de estos escándalos que conoceremos, porque desgraciadamente en nuestra cultura cada región, las universidades, el mundo del cine, la academia, pues está invadida de estos valores machistas y de permisividad que no tienen lugar ya en este mundo moderno. Ahora, es interesante porque no es común en el sentido entiendo desde la década de los 40 que no había ocurrido que faltara un premio Nobel otorgado, en particular de literatura. 1949. Correcto, y no es la última, y no es por falta de escritores merecedores. Yo creo que gente como Murakami debe estar, otra vez no me tocó este año el premio Nobel, pero... Javier Marías en España. Claro, bueno, pero creo que todos estarán contentos en el sentido de que el próximo año habrá 2 galardones, será más interesante todavía la ceremonia, pero sí es relevante para que un país como Suecia decida entrar de lleno a estos horrores que uno pensaría que una sociedad que ha llegado al fin de la historia comparado con
con otros países ocurra esto. Yo quiero decir una cosa sobre la Academia del Nobel. Les tengo un poco de pena, porque no solamente están lidiando con este lío, ya el año pasado fueron muy criticados por darle un Nobel de literatura a un cantante, que será muy poeta y todo, pero no deja de ser un cantante, entonces generó toda una controversia. Y ahora se enfrentan a la posibilidad de tener que evaluar si le dan el Nobel o no. Hay que esperar a Donald Trump por haber logrado la paz en la península. Otro Nobel de la Paz es factible que se lo tenga que dar. Y entonces, y están cuestionando, yo ya leí estos días, están cuestionándose a haberse lo dado a Obama, porque se lo dieron a Obama, a Barack Obama, presidente predecesor de no había hecho Trump, nada, y no había hecho nada todavía. Es más, mis hijos me preguntan el otro día, mamá, ¿por qué le dieron el premio a Obama? ¿Qué hizo Obama al final? Y les tuve que decir, bueno, en realidad era más bien una esperanza de que hiciera yo algo. Creo que ni el propio Obama sabe, yo creo que él estaba muy sorprendido. Él quedó diciendo por qué. Pero ahora van a tener que ver cómo hacen si se lo tienen que dar a Trump. Entonces, pobre gente en Estocolmo, ¿no? En cuanto al Nobel de Literatura, yo opino muy poco en este programa, que si se lo dieron a Bob Dylan, se lo merecen Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat hace bastante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Alina, hay noticias de Francia, usted que es corresponsal de France Press y están también en la revista The Economist. Y se refieren a una reforma en el sistema educativo, especialmente en el sistema universitario, que quiere hacer Emmanuel Macron, el presidente francés. El artículo empieza hablando de los orígenes del actual esquema que funciona en ese país. Incluso citan a Alain Peirefit, que fue ministro de Educación a finales de los años 60. Él decía que Francia tenía que tener un sistema más selectivo y no simplemente que todo el mundo pudiera entrar a la universidad, que es un sistema que los españoles llamarían el de café para todos. Cuando él dijo que había que seleccionar a las personas que iban a ser admitidas en la universidad, se le vino el mundo encima y dicen que eso en gran parte desembocó nada menos que en mayo del 68 en las protestas. Se está cumpliendo un aniversario más de aquel mayo francés. Macron quiere cambiar el asunto. Este sistema tiene origen en 1808, cuando era emperador Napoleón Bonaparte, que creó el bachillerato. En ese momento un 5% de los jóvenes terminaban el bachillerato. Hoy en día lo terminan el 80% de los jóvenes. Y todo el mundo entraba a la universidad, como decía yo al principio. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un sistema además bastante barato, la gente paga un promedio de $227 por año de matrícula en la universidad, pero el 70% de los estudiantes en Francia no terminan la carrera después de 3 años ahí. El problema es que cuando en Francia a la gente se le menciona la palabra seleccionar, a la hora de admitir los alumnos en la universidad, mucha gente protesta y dice que no hay derecho, que todo el mundo debería tener la posibilidad de entrar a un centro universitario. ¿Qué cree usted que va a pasar aquí? Bueno, genera mucha rispidez esta iniciativa de Macron, que ya la vino diciendo, se ha presentado como un presidente reformista que no solamente quiere hacer cambios en la educación, sino en otros sectores. Por eso ha tenido una ola de protestas en las últimas semanas. Y en el tema educativo, lo que él apunta es a tener una mayor competitividad, a lograr mejores tasas de culminación de los estudios y por lo tanto que el dinero de los contribuyentes sea mejor usado. Según él, tiene que haber algún proceso de selección porque esa selección se da igual, o sea que para qué retrasarla unos años y no aprovechar y hacerla desde el comienzo y ponerse un poco a tono con el resto de otros sistemas en Europa. Aunque este sistema es también el sistema en Latinoamérica, en algunos países, por ejemplo el caso de Uruguay, que también copia un poco el modelo francés, en Italia también, en España tiene similitudes. Y bueno, la idea de que todos puedan acceder, la educación para todos, y eso es lo que los sindicatos, los estudiantes se oponen y se oponen a lo que Macron quiere hacer porque creen que sería una forma de restringir la llegada a la educación universitaria. Creo que obviamente ya ha encontrado resistencias, va a seguir encontrándolas, es un debate muy interesante porque en realidad lo que plantea es, bueno, él además quiere especializar el ingreso, o sea que tengan que decidir antes los estudiantes en qué ramas quieren acceder a los estudios universitarios. Eso tiene alguna comparación con el modelo alemán, que genera también en algunas personas mucho rechazo, porque los niños tienen que decir desde pequeños qué quieren hacer y si van a hacer universidad o no. Pero también habría que comentar que en Francia hay un sistema de altos estudios que tiene esa selectividad. Entonces es como... Las grandes escuelas, ¿sí? Claro, los altos estudios, eso implica que no todos acceden a esas escuelas, ¿no? Hay un proceso de méritos que hacen que los estudiantes lleguen. Ahora, el viejo debate es, bueno, los que tienen los méritos es porque tuvieron la posibilidad de estar mejores formados, entonces tienen acceso, o sea, los que tienen una mejor educación desde antes de llegar a la universidad van a tener más oportunidades de acceder a un título finalmente, que es lo que quieren. Bueno, como digo, es un debate
que no sé en qué va a terminar, porque realmente ha generado mucha resistencia. Hay quienes dicen que podría haber una reedición del Mayo francés con todas estas protestas y estudiantes, ¿no? Realmente oponiéndose muy firmemente. Y también diciendo que no necesariamente las tasas que alude de deserción, que alude por ejemplo The Economist o el propio Macron, son reales, ¿no? Que habría que ver si otros países que tienen sistemas selectivos no tienen también tienen o no éxito con ese modelo. Así que la discusión está planteada. De verdad no sé cuánto va a poder avanzar Macron en estas reformas y en otras que ha propuesto, porque es como ir un poco en contra de los fundamentos, ¿no? Muy asentados, no solamente en el caso de educación, sino sindicatos y demás en Francia, ¿no? Sí, me parece que a la larga, sin ser un experto en el sistema educacional francés, me parece que va a terminar siendo un sistema híbrido donde se permita las dos cosas. Que se acepte la cuestión de la igualdad como el principal derecho, pero también la cuestión de poner a tono, y esto me parece que es un debate que no solo ocurre en Francia, poner a tono a la educación con las necesidades de la economía. Y me parece que justamente eso es lo que está ocurriendo en este momento, que la economía alrededor del mundo ha cambiado tremendamente, no es la economía de los estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas permanecen en un empleo toda su vida? Eso ya terminó, no es como la generación de nuestros padres. Uno cambia constantemente de empleo. ¿Cuántos empleos ha tenido usted en la vida? Sí, 4 empleos, afortunadamente todavía todos dentro del periodismo, pero las personas en Francia, en Bélgica, en México, se tienen que reinventar y reentrenar cotidianamente cada 4 años, y es por eso que un sistema como el alemán tiene tanta promesa, en el sentido de que se dan herramientas técnicas desde el inicio y mucha experiencia laboral con estas cuestiones de los aprendizajes directamente en las fábricas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lograr un gran cuadro de personas que estén adecuadas a esa economía? Porque a nadie nos conviene tener a contadores o abogados o supuestos contadores, supuestos abogados manejando taxis en las grandes urbes. Nos conviene gente que logre prosperar, que logre sus sueños a través de la educación y las necesidades de la economía. ¿Cuántos empleos ha tenido usted en la vida, Marina? Como periodista, 2. Y en total 4, creo. Yo soy bastante estable. ¿Y Amanda Mars? Yo he tenido como periodista 3 empleos. Y 3 empleos como no periodista. O sea, solo he tenido 3 empleos. Yo he tenido 14 empleos. Bueno, ¿qué piensa usted de la...? Yo he tenido 14 empleos. ¿Siempre en el periodismo? En el periodismo la inmensa mayoría. Bueno, pero yo empecé en una oficina de abogados cosas, trabajando, pero como periodista he estado en el periódico El Siglo, en el periódico El Tiempo, en el periódico El Nuevo Siglo, en la revista Cromos, en el periódico El País de Cali, en la revista Semana. He trabajado en la W Radio, en RCN Radio, en NTN 24. No está mal, no está mal. Amanda Mars, Francia. Bueno, creo que Emmanuel Macron es un liberal y en todo sistema liberal, para que funcione y sea justo, para lo que para mí son sinónimos, que sea justo y que funcione, tienes que permitir el ascensor social. Para que haya un ascensor social, toda persona que apruebe el bachillerato y que apruebe en cada país lo que sea una prueba de selección general igual para todos, tiene que poder ir a la universidad si lo desea. Hacer otra cosa y usar otro tipo de criterios menos objetivos y más arbitrarios, yo creo que conduce a la desigualdad. Y es cierto, a lo mejor hay mucha gente en la universidad y menos en trabajos técnicos, pero ¿quién va a decidir y cómo se va a decidir quién va a un sitio o a un otro? Yo en mi país, en España, he oído muchas veces hablar a señores del mundo de la empresa, especialmente, y de la economía, decir: no todo el mundo tiene que ir a la universidad, vamos a hacer que vayan más a formaciones técnicas y lo que en España se llama formación profesional. Pero de repente siempre veo algo que coincide. Estos señores que dicen eso siempre quieren que sus hijos vayan a la universidad. Sí. Y a la mejor universidad posible. Entonces, uno también tiene que ser honesto consigo mismo cuando aborda el tema de la educación, universidad o no universidad, y pensar que él sí quiere que sus hijos vayan a la universidad. Perdón. Yo creo que también todo esto pasa por el tema de la masificación del acceso a la educación secundaria. Porque cuando Napoleón creó este sistema, en épocas de Napoleón, ¿no?, en Francia, obviamente muy pocos iban a tener educación secundaria. Entonces era mucho más fácil decir, bueno, los pocos que terminan después van a tener educación universitaria. Pero está pasando no solamente en Europa, también en América Latina, y por suerte que cada vez hay más gente que estudia, que tiene una educación media. Sí. Entonces toda esa gente aspira, obviamente, a llegar a la universidad. Y las universidades a veces colapsan porque no son capaces de recibir a toda esa población. Entonces, sobre todo las universidades públicas, porque lo que está planteando Macron es para universidades públicas.
Entonces creo que también el debate habría que tener en cuenta cómo hacemos para realmente, claro. ¿no? como países, hacer un proceso selectivo y que los que estén allí y puedan aprender. También hay un debate, Juan Carlos. ¿Uno va a la universidad por el goce de aprender o para lograr habilidades que te den más dinero? Ese es un debate. Porque, o las dos. Por ejemplo, en el periodismo, en este momento, ¿usted le recomendaría para hacer dinero estudiar periodismo? Es complicado eso. Es muy difícil porque en esta carrera dinero, plata no se hace. Más bien poca. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Mars, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, para el dramaturgo y fotógrafo Jean-Claude Arnault, cuyas acusaciones, sino por las acusaciones que ha recibido de acoso, abuso, incluso agresión sexual, han llevado a dimitir a su esposa, una académica de la Academia de los Nobel, y a una cascada de dimisiones en la Academia de los Nobel, y ha supuesto que el viernes no se decidiera que no se entregaría el galardón. Y bueno, el Nobel de Literatura. Sí, el galardón de literatura, por supuesto. Gracias por la concreción. Y mala semana. Pepe del Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Sí, nefasta para el señor Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua de 72 años, que ha sido transformado pues, en un nuevo casi Somoza, ¿no? Porque realmente con protestas en las calles, con su mujer como vicepresidenta, con un quiebre de esa estabilidad que había tenido Nicaragua en la última década, ahora tiene pues más de 60 personas muertas en las calles y no se sabe exactamente dónde terminará. Qué paradójico que el líder de esa izquierda que representó una esperanza a finales de los 70s acabe siendo pues básicamente un aliado de básicamente intereses creados y que decida hacer parecer como que no pasa nada. Alina Díaz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, verdaderamente fatal? Bueno, yo creo que la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la señora Margaret Tlaib, tuvo una semana muy dura. ¿Por qué? Porque organizó una cena, como siempre pasa, la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que tradicionalmente va el presidente, que es un espacio en realidad para celebrar la libertad de expresión, pero también para hacer chistes y para descontracturar un poco esa cobertura, ese enfrentamiento normal entre el presidente y los periodistas que lo cubren. Trump hace 2 años, desde que llegó, dijo que no va. Este año volvió a no ir. Pero bueno, invitaron a una señora comediante, Michelle Wolf, y esta señora hizo comentarios un poco pasados, según mucha gente, pasados de la raya. Yo creo que fueron francamente ordinarios y un poco vulgares. Pero bueno, más allá de eso, Margaret Tlaib tuvo que salir a dar la cara por esa elección. La propia comediante, a la mitad del discurso, dijo algo así como, bueno, se van a estar arrepintiendo ya quieren estar arrepentidos de haberme invitado, tendrían que haber investigado un poco más sobre mí antes de llamarme. Creo que pasó un poco eso porque ella cuestionó muchas cosas, enfrentó mucho al presidente, a la secretaria de prensa del presidente y demás, y creo que de alguna forma el debate se generó muy fuerte con relación a lo que había pasado en esa cena y no sobre realmente lo que tendría que hablarse, es el tema de los periodistas asesinados, la impunidad que existe y demás, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, con ocasión del Día de la Libertad de Expresión. Gracias, Alina, por haber estado aquí. Pepe del Briceño, Amanda Marcia, a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.